De depositar esta confianza en mi persona en este seminario de tesis, los cuales sí debo decir hincapié de que propiamente no es como fiscal que estoy acá, sino en mi formación jurídica académica, y máxime cuando yo soy asesor de tesis, sobre todo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y precisamente esa experiencia, esa experticia que tengo ya de hace más de 10 años, que hace más de 15 años como docente universitario y asesor de tesis, me va a permitir esbozar algunos planteamientos. Ustedes que vayamos a ver si estos pueden ser explotados, capitalizados por todos ustedes, ¿no? Porque de hecho, entre las diversas circunstancias de cada uno de ustedes, dentro de un marco de una tesis, sea para optar el grado, el grado de abogado, o ya propiamente, seguramente el de magíster, es que requieren algunas luces. Yo no soy propiamente un gran metólogo, hay personas que son muy capacitadas en ello, pero considero de que lo que uno puede haber ya vivido durante estos últimos años nos permite asumir o haber almacenado una gran cantidad de información que pueda servir de base para ello. Porque, digo yo, plantear una tesis no es una cuestión de menos rango. Al contrario, máximo con las UNED se exigen mayores estándares, tanto cualitativos como cuantitativos, porque en la ciencia lo que se quiere buscar es decir algo que ya no está dicho. Por eso, por ejemplo, en San Marcos ya no se aceptan tesis de principio de oportunidad. Principio de oportunidad nadie ve, como tesis en San Marcos. No sé si que sucederá en otras universidades. Porque el planteamiento de una tesis tiene que demandar una originalidad. La originalidad y la creatividad de cada uno de que va a confeccionar y diseñar una tesis bajo un aspecto problemático, y tiene que haber una justificación. El por qué es que yo he escogido una determinada temática. Tiene que haber una justificación en el ámbito penal, procesal, penal, político, criminal. Fíjense, muchas instituciones del derecho procesal penal con el Código del 2004 entran en vigencia el 2006 y termina ya su aplicación en el 2021, el IMASUR y el IMACentro, institutos judiciales y fiscales. Pero aún, pues, no adquieren un unisono, un planteamiento total o integrador de cómo aplicar estas instituciones. Se los digo de manera muy seria, en ese compromiso que uno tiene con la ciencia. Porque cuando uno plantea un proyecto de tesis, de luego es un borrador de tesis y tienes que hacer una sustentación ante el jurado, es porque tienes que cumplir con ciertos estándares académicos y metodológicos, estructurales, ¿no? Entonces, dentro de ellos, uno de los más, de entrada, está la justificación del tema planteado. ¿Por qué cómo que se justifica algo? La justificación, seguimos axiológica, significa de instituciones de que no han sido analizadas de la manera más profunda posible, de que existen criterios interpretativos diversos en un ámbito del derecho penal o procesal penal, criterios interpretativos diversos, que existen lagunas o vacíos que requieren de una interpretación, mejor disculpen, ya de una reforma de ley referenda. Esto es una modificación. Por favor, Fabián, a nuestros amables participantes, ellos no sé si antes han llevado algún tipo de exposición conmigo o participación académica, soy totalmente abierto a que se planteen algunas consultas, algunas preguntas, pero en la convivencia virtual nos demanda algo distinto a la presencialidad, y a esto me refiero que los micrófonos, actívenlos, por favor, pero cuando ya vayan a plantear algo, ¿no? Cuando vayan a intervenir. Mientras que no se es así, por favor, mantengan sus micrófonos desactivados, porque nos van a distraer y nos van a provocar no seguir con la línea argumentativa que los cuales tenemos que desarrollar en una exposición de esta naturaleza. No es mucho el tiempo que tenemos, solamente sobre media, así que hay que tratar de hacer esta convivencia de la mejor forma posible. Entonces, la justificación se refiere a las situaciones que pueden presentarse, instituciones del derecho penal como el derecho procesal penal. ¿Por qué puede ser justificado? Si ustedes quieren abordar el tema de lo que es la audiencia de tutela de derechos,
de Tutela de Derechos, entendiendo que esta fue una institución que se planteó en el Código Procesal Penal y que yo entiendo que significa la constitucionalización del proceso penal. Que este juez de investigación o jueza de investigación preparatoria, lo que va a ver esta institución es lo que propiamente veía un juez constitucional, en qué procesos de habeas corpus, donde la libertad puede verse afectada producto de afectación del debido proceso de la tutela procesal efectiva de lo que es la debida motivación y del principio de legalidad, diversos supuestos o hipótesis que podemos plantear para resultar aplicable una institución de tanta relevancia que se llama la tutela de derechos. Y que el planteamiento fue una tutela de derechos dentro del marco de garantías que pueden verse afectadas del imputado. Y creo que la premisa fue valedera en el sentido de que era para una persona, solamente a él se le puede afectar sus libertades fundamentales. Máxime ya la persecución penal del Estado que se activa contra esta persona cuando el imputado o la imputada o los imputados ya generan perjuicios de estimaciones y percepciones sociales a la honorabilidad de alguien. Por lo tanto, eso pareciese que fue el marco y la pauta por el cual se fijó y se delineó este modelo de esta institución de la Audiencia de Tutela de Derechos única y estrictamente con respecto al derecho de los imputados, porque estos se les pueden afectar sus libertades. Sin embargo, creo que este mismo Código Procesal Penal, y vemos cómo justificaríamos, del análisis de una audiencia de tutela de derechos que pueda ampararse derechos, siendo reiterativo en la palabra, derechos de la víctima o el agraviado. Los derechos del agraviado. Dicho esto, la tutela procesal efectiva y esto que se desprende del artículo 1 del título primero del Código Procesal Penal, no solamente significa imponer sanciones punitivas, penas y medidas de seguridad a quienes culpable o inculpablemente han lesionado o puesto en peligro bienes jurídicos, y también tiene que ver con intereses bastante legítimos de las víctimas y agraviados, y por eso porque es ese paso seguido a constituirse en actor civil. Estas necesidades de que se realicen facultades investigativas, mejor dicho, de proposiciones investigativas, de proposiciones probatorias, obviamente también pueden verse afectados el derecho de la víctima agraviado constituido actor civil. La propuesta sería, en todo caso, de que la audiencia o la institución de la tutela de derechos pueda extenderse también para el agraviado, sobre todo constituido en actor civil. Esto es, cuando se afecten derechos que no pueden resultar siendo reivindicados o garantizados a través de instituciones específicas que la ley procesal penal regula al respecto. Porque lo que se ha dicho con respecto a la tutela de derechos y la Corte Suprema lo ha fijado en diversa jurisprudencia, que es de aplicación subsidiaria, residual. Esto es, si esa institución ya tiene una regulación específica de ciertas apelaciones o controles de plazos con respecto a los derechos del imputado, no es de recibo poder remitirse a, a la aplicación de la audiencia de tutela de derechos, de la audiencia de tutela de derechos, ¿no? Entonces, fíjese, si el 104 del Código Procesal Penal establece que el actor civil hay que constituirse a partir de la formalización de investigación preparatoria, sin perjuicio del derecho que se le reconocen al agraviado, obviamente, todos los derechos que tiene el agraviado lo tiene que hacer el actor civil, porque fíjese, el artículo creo que 94 reconoce la posibilidad que el agraviado apele o impugne sentencias absolutorias, y cómo no lo va a poder hacer, y también auto de sobreseimiento, el agraviado que ya ha sido constituido en actor civil. Deducir nulidades actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, participar en actos de investigación, intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios cuando corresponda, cuando se deniegue alguno de ellos injustificadamente
y bajo tres parámetros, dos parámetros sobre todo creo que muy fundamentales, en los cuales tiene que derivarse y dinamar la audiencia de tutela de derechos es cuando hay medidas desproporcionadas, arbitrarias o ilegales de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Si es que es el Ministerio Público, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, quien conduce, dirige la investigación. Entonces, son decisiones del Ministerio Público las que las que no permitirían hacer habilitadas o hacer efectivas estos derechos. Porque los derechos tienen una consagración normativa. Están previstos en el ordenamiento jurídico propiamente en la ley procesal penal, pero lo que se requiere es su efectividad, hacerlas efectivas, habilitarlas. Y si hay decisiones fiscales en los cuales de manera injustificada no permiten que se hagan viables estos derechos fundamentales del agraviado constituido de actor civil, viene la pregunta, y hay escritos al respecto en revistas especializadas en la materia, de que pueda resultar siendo de ley diferente, inclusive ya hay pronunciamientos jurisprudenciales, no recuerdo cuál, igual yo lo puedo buscar y se lo envío a Fabián, nuestro gran amigo Fabián, del Instituto Magíster, en los cuales se hace todo un desarrollo que a pesar que no se ampara el derecho solicitado por el agraviado, por ejemplo, constituido un actor civil, las procuradurías públicas también, que puede solicitar actos de investigación, claro, ahí está el 337, cuando estos finalmente no son debidamente, oportunamente atendidos por parte del Ministerio Público, se puede ir al juez o la jueza de investigación preparatoria. Pero cuando no estamos ante esas posibilidades de recursos, de instrumentos procesales stricto sensu, que puedan permitir que el agraviado constituido actor civil haga efectiva su derecho, que han sido denegados de manera desproporcionada o irrazonable de parte del Ministerio Público, es que puede plantearse la audiencia de tutela de derechos extensible a los agraviados constituidos en actor civil. Entendiendo que la tutela procesal efectiva tiene que ser entendida de una manera amplia, con total amplitud y extensión en el buen sentido de la palabra, que tiene que ser entendido así. Entonces, la tutela procesal efectiva no solamente tiene que ver y el debido proceso con los derechos del imputado, sino también con el resto de sujetos procesales. Y ahí que la audiencia de tutela de derechos, que vuelvo a reiterar, ya ha obedecido y ha merituado diversos escritos y análisis sobre la materia, pueda viabilizar una reforma en tal sentido. La justificación es clarísima, porque si lo que quiere es que el Código Procesal Penal sea una suerte de su constitucionalización, y que no solamente el amparo tiene que ver con la pretensión punitiva que se ejercita producto de la persecución penal estatal, entonces viene la pregunta de inmediato, ¿por qué estos derechos que podrían verse conculcados con decisiones desproporcionadas e irrazonables de parte del Ministerio Público puede ir a una audiencia de tutela de derechos? Obviamente yo creo que esto requiere una reforma legal. Esto es la posibilidad que haya audiencia de tutela de derechos a favor de las víctimas, agraviados constituidos en actor civil, con la ley lata, con la escritura que tenemos hoy en día, en la escritura de la ley, no lo permite de ninguna manera. No lo permite. Entonces, y ahí tenemos que tener muy en claro lo siguiente. Una cosa es una interpretación extensiva y otra cosa es una aplicación que requiere, mejor dicho, una reforma legal para incluir un supuesto de hecho. Y esto es también la discusión, que ya lo hemos dicho antes y lo tenemos en nuestra literatura, con respecto a la prevaricación fiscal en el Código Procesal Penal del 2004. Porque aún seguimos teniendo esa, esa polémica, esa discusión, a pesar que hay una casación 855-2016, Guaura, de que se viabilice la posibilidad de subsumir un hecho como prevaricato fiscal sin necesidad de que se reforme el 418 del Código Procesal Penal. Siempre, y de hecho, y de la teoría del derecho, es que el orden jurídico tiene que tiene que haber sistematicidad, unidad, coherencia
Ilogicidad. Ilogicidad. O sea, lo que dice un cuerpo legal puede repercutir luego con el otro. Si es el Código Penal que materializa la aplicación, que su aplicación, disculpe, a que se vuelca en el proceso penal, entonces, y se toma en consideración las facultades y potestades que tienen los operadores jurídicos. Un caso son los jueces y otra cosa son los fiscales. Evidentemente es ahí donde plano ingresamos a esta necesidad de la coherencia que debe existir en un código, en un ordenamiento jurídico, entre el Código Penal y el Código Procesal Penal. Esto y otras circunstancias se han dado en los últimos tiempos. Entonces, el tema de la tutela de derechos en cuanto a la víctima o agraviado constituido en actor civil concierne, yo creo que tiene una plena justificación. Su justificación reside en los propios planteamientos de la Constitución que se trasladan al título preliminar del Código Procesal Penal, que significa tutela procesal efectiva debido proceso. ¿Pueden verse afectados derechos agraviados? Por supuesto. Tiene toda la cobertura legal para ser reivindicados y ser habilitados esos derechos, reivindicados y habilitados. Entonces nos hacemos la pregunta, parece que no. Entonces, si decimos que hay un vacío legal en tal sentido, entonces vamos a una reforma. Que el planteamiento es lo que se quiere, que es un código procesal penal que quiere cautelar los derechos de todos los sujetos procesales. Si bien es cierto, el primer raigambre es definitivamente las libertades que solamente pueden verse afectadas de esta persona que se le llama imputado. ¿Por qué no el agraviado constituido en actor civil? Y no solamente el agraviado constituido en actor civil, sino tenemos un sujeto procesal que propiamente no tiene una pretensión, pero que sus derechos también pueden verse afectados. ¿A qué me refiero? Al testigo. El testigo, ¿no? Y dos aspectos muy fundamentales con respecto al testigo. Primero, que a esta persona se le requiere, se le hace un llamado desde la jurisdicción penal o de las fiscalías especializadas en lo penal, a efectos de que dé a conocimiento sobre hechos atribuidos a un tercero. No son por hechos propios, sino por hechos ajenos a un tercero. Porque el tercero, ¿quién es? El imputado. Se supone, y lo dice el Código Procesal Penal, que el testigo no puede cambiar, no puede utilizarse sus respuestas, la información que está proporcionando, que va a dar luces para que la Fiscalía pueda esclarecer los hechos en materia de investigación en su agravio. ¿Y cómo puede darse esto en su agravio? Cuando se utiliza sus propios argumentos, su propia respuesta, para cambiar su situación jurídico-procesal de testigo a imputado, de testigo o a imputado, de testigo a imputado. Fíjese, dice el artículo 173 del Código Procesal Penal, del Código Procesal Penal. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos en los cuales pueda surgir su responsabilidad penal. No puede ser obligado. O sea, ¿cómo es que se le va a poder obligar a declarar eso? Eso es un absurdo. Entonces, y si sobre sus mismos hechos supuestamente se le está, y cuando habiéndosele advertido y se le cambia de la situación jurídico-procesal de testigo a imputado, entonces pues está vulnerando ese derecho. Y máxime también desde de otro punto de vista, que el artículo 295 del Código Procesal Penal habla de lo que es el impedimento de salida del país. Y ese impedimento del país, ¿saben? Aquí también se puede afectar.
al testigo llamado importante. Y digo yo, si el impedimento de salida del país significa una restricción a tu libertad ambulatoria de trasladarte a otro lugar, a otro país, entonces se está vulnerando un derecho fundamental cuando la Fiscalía no fundamenta de manera adecuada y razonable los motivos por los cuales a esta persona se le considera testigo importante y por lo cual no se le va a permitir salir del país. Entonces ahí también se podría afectar su derecho. Digo yo entonces que en el caso no solo del agraviado, sino también del testigo, en algunos casos muy puntuales, podría habilitarse o extenderse la audiencia de tutela de derechos. Y de hecho, ahí sí tengo toda la seguridad y firmeza en el derecho, que esto no se requiere, mejor dicho, no basta con poder proponer un criterio interpretativo, sino esto requiere necesariamente de una reforma legal. Esto es, así como están las cosas, así está como está redactado el Código Procesal Penal, resulta inviable que se pueda generar audiencia de tutela de derechos a la víctima constituida en actor civil. No es viable, estimados amigos. No es viable la audiencia de tutela de derechos. Porque como lo decía, en el marco de toda tesis hay conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones son las premisas conclusivas que usted va a llegar de acuerdo al contenido del desarrollo de la tesis que usted ha llevado a cabo. Y en las recomendaciones es que usted va a fijar un norte, un criterio interpretativo, y en el otro caso va a plantear una reforma de ley referenda. En el caso de los derechos del imputado, disculpe, derechos del agravado constituido actor civil, habilitarse ello en el marco del artículo, me parece que es el 72 del Código, del 71, disculpen, del Código Procesal Penal, inciso cuarto. No son respetados no solamente derechos del imputado, sino en este caso no son respetados derechos del actor civil. Y fíjese lo que puede suceder con la víctima. Disculpen con el testigo. Entonces hay razones más que suficientes para ello. Y retomando el otro tema, cuando hablamos de la prevaricación fiscal, en el caso del Código Procesal Penal el Código Procesal Penal de 2004, ¿no? La prevaricación fiscal. En el Código Procesal Penal del 2004. En este caso, hay dos planteamientos y creo que los dos tienen bastante asidero. ¿A qué me refiero? Si esto basta con un criterio interpretativo que la Corte Suprema ha fijado y que de todos casos, en cuanto a la equivalencia, vamos a ver, sería hipótesis, se está respetando el principio de legalidad cuando se dice en la jurisprudencia de la Corte Suprema que se puede hacer la equivalencia entre resolución y disposición fiscal. Porque algunos podrían decir que no. Dentro de la Corte Suprema ha planteado en la casación del 2016, Guaura, es una interpretación progresiva histórica. Una interpretación histórica progresiva.
pero atendiendo a que del principio de legalidad se deriva la prohibición de analogía en mala parte, la pregunta es, el supuesto de hecho en cuanto a las disposiciones fiscales, incluirlo en el 418 del Código Penal, ¿significaría una vulneración? Al principio de legalidad. No sé si más o menos entienden lo que esto está diciendo hasta este momento, porque usted tiene que elegir una temática y sobre esa base va a definir un título de su tesis, que requiere obviamente un desarrollo que es novedoso, que es algo importante, de que usted está proponiendo una reforma en la ley o un criterio interpretativo o la inclusión de una institución. Pero, vamos a ver si el tiempo nos da la cobertura y la posibilidad de hablar de una audiencia de formulación de cargos que tenía el Código de Procedimientos Penales, producto de una reforma que se produjo hace años, ya hace varios años atrás. ¿Ah? ¿Están más o menos marcando la pauta? ¿Están entendiendo y comprendiendo? ¿Estamos en sintonía de qué significa esto? Y cuando hablamos del delito de prevaricato fiscal del 418 del Código Penal de 1991, juez o fiscal que dicta una resolución o dictamen manifiestamente contra el texto expreso claro de la ley, disculpe si están hechos inexistentes, pruebas falsas, o se amparan en normas supuestas o derogadas. Dice dictamen o resolución. Entonces, hacer esa equivalencia entre resolución judicial con disposición fiscal estaría afectando el principio de legalidad. La prohibición de analogía en gran parte, recontra gran parte. Artículo tercero del título primero del Código Penal, sin defecto de decir que una decisión de esta naturaleza de parte de la Fiscalía en cuanto a aplicar hechos inexistentes o pruebas falsas, dentro de lo que es la prevaricación, de hecho, si no podemos aplicar, disculpe, el prevaricato, pues podemos aplicar subsidiariamente, no va a haber impunidad, el delito de abuso de autoridad. Entonces, tampoco, eso es algo muy importante, la no aplicación de la prevaricación fiscal sin en el marco normativo del Código Procesal Penal, en concordancia con 91, no genera impunidad, puesto que sabemos todos nosotros y quienes hemos estudiado doctrinariamente, dogmáticamente, diversas ilicitudes penales contenidas en el Código Penal, de que existe en el artículo 376 un delito que es de aplicación subsidiaria o residual, que es el de abuso de autoridad. Porque cuando a un juez o a una jueza se le imputa, se le formula cargos, tanto por el delito de prevaricato como de abuso de autoridad por un mismo hecho, ante un mismo hecho, a un solo hecho, se podría vulnerar el principio de nebe sin defecto de que el Código Procesal Penal permite, con respecto al Ministerio Público de la formalización de investigación preparatoria con el requerimiento acusatorio. O sea, se permite ello. Entonces, lo que también podría plantearse que la no aplicación del prevaricato fiscal con el Código Procesal del 2004 no significa impunidad, porque para eso podemos aplicar subsidiariamente el delito de abuso de autoridad del 376, que también se aplica de manera subsidiaria su forma omisiva dentro de lo que la redacción del artículo 377 de la parte especial del Código. Y para eso usted va a asumir la postura de que como están redactadas las cosas, como está el 418, en concordancia con el artículo 122 y pico del Código Procesal Penal, no es factible aplicar el prevaricato fiscal, pero que eso no implica impunidad, sino que usted puede aplicar de manera subsidiaria el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo
376 del Código Penal de 1991. Entonces, hasta ahí hemos recorrido la institución de tutela de derechos, que es básica, esencial y que dimana de la constitucionalización del proceso penal y su necesidad que pueda extenderse a los derechos del agraviado constituido en actor civil, y veamos lo que puede suceder también con el testigo y lo que significa el prevaricato fiscal dentro de dos posiciones, o una que sí se puede interpretar esto así, conforme la casación 8, que no es jurisprudencia vinculante, por si acaso, no es vinculante porque lo dice el artículo 433, en su ratio decidente se tiene que señalar expresamente que esto es vinculante para el resto de los órganos de justicia en el país. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Sí, Natalie, creo. No se olviden que al final de su trabajo, aparte del trabajo de campo, si esto es necesario, dependiendo de su clase de investigación, de la tipología de su investigación, que existe dos apartados finales, que son las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones y las recomendaciones. ¿Ok? No sé, creo que alguien quería hacer una pregunta. No. A ver, ¿me están escuchando, por favor, nuestros amigos de Magíster? Sí, profesor. Perfecto. ¿No hay preguntas hasta el momento de esos dos planteamientos? Del prevaricato fiscal y de la tutela de derechos. Pero ¿se han dado cuenta que, que se justifica o no su investigación? ¿Y de dónde basa su justificación? De que existan criterios interpretativos diversos, que exista la necesidad de generar un criterio interpretativo, Profesor, de esos una temas, propuesta legal, una despenalización. ¿Cómo? Disculpa. esos temas que usted ha planteado en modo de ejemplo, ¿cierto? ¿O es los temas de uno de los compañeros? No, yo lo estoy planteando de modo ejemplo. Ah, ya. No, Profesor, no. yo tengo un tema de mi tesis, el cual se llama la identificación de la violación a la inviolabilidad de homicidio en los delitos de fragancia. Yo estoy desarrollando ese tema de mi tesis y entonces no sé si usted me podría de repente dar un poco más de luz. ¿Cuál es, disculpa, nuevamente el nombre de la tesis? Ya, la identificación de la identificación a la violación de inviolabilidad de homicidio en los delitos de flagrancia delictiva. De que en los casos de flagrancia delictiva se estaría vulnerando la violación de domicilio, Sí, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se estaría violando en el sí, caso de flagrancia. en los casos de flagrancia. Sí, mi Mm. estimado. En el Pues, sentido de que si hay personas que estarían cometiendo un delito dentro de un lugar ujú. y que si ese ingreso se realizara por parte de la policía sin autorización judicial, Sí, sí, doctor. Sí, pero es efectivamente. que acaso el Código Procesal Penal no le da esta posibilidad a la fiscalía, a la policía. Ah, ya, acá hay un tema. No, o sea, a ver, dime, pues, tal vez yo estoy teniendo una mirada de las cosas que tú la tienes y yo no. Dímelo, a ver, En la práctica, grafícamelo. sí, en la práctica he visto. Claro, sí, los efectivos policiales tienen, o sea, en fragancia está permitido todo, ¿no? Está permitido el allanamiento, registro personal, incautación, en fragancia. Pero acá hay un tema que en la práctica yo he visto que los efectivos policiales hacen un proceso de investigación, ¿no? Con los ternas, y, o sea, están en un lugar, digamos, en el tema de medicamentos, o el tema de marcas, patentes, se ve bastante eso en la galería está en el centro de Lima, Quirón Puno y todo ello. Entonces, ellos hacen un trabajo de investigación, los ternas están con los civiles, y después ven los productos que supuestamente son falsificados que están dentro de un puesto, y dicen, y aplican el tema de fragancia directiva, ¿ya?
¿qué hacen los comerciantes? Cierran su puesto literal, porque ven que los terras están ahí ya, y en fragancia supuestamente, cierran el puesto y ellos mismos lo abren para intervenir en el puesto donde venden polos supuestamente de marcas. Entonces yo Mm. notaba eso, esas intervenciones, a mi consideración, para mí es irregular, porque si el puesto ya está cerrado, ellos no podrían abrir, ¿no? Los puestos, y es más, introducen a las personas, a los comerciantes, Ah, ya te entiendo. ¿Cuál delito es el donde ellos estarían interviniendo? ¿Sería de marcan, contrabando? ¿Sería? sí, ¿O delitos contra los derechos de autor? sí, el tema ¿Contra es la propiedad industrial? claro, propiedad industrial, son delitos especializados, ¿no? ¿Cuestiones de marca? ¿Qué cosa? Sí, marca, ¿Productos falsificados? sí, marcas, yo he visto principalmente en medicamentos que venden en la galería Capón Center, en Puno. Entonces, ellos de una forma, digamos, eh, irregular o que no cumple con las expectativas del Ministerio de Salud en el tema de buenas prácticas de almacenamiento, tienen sus puestitos y le hacen como una suerte de botica y venden medicamentos, ¿ya? Y entonces viene la Fiscalía de Seguridad del Estado, ¿no? Los ternas, fragancia, las personas cierran los puestos, esos efectivos abren, Estando el puesto cerrado. estando en el puesto cerrado, lo abren, ¿no? Lo abren y agarran a cualquier comerciante y lo meten dentro del puesto para que firme las actas de intervención, ¿no? Y todo ello. Entonces, estando los Interesante. puestos cerrados, ojo, estando los puestos cerrados. Entonces yo he visto que ahí Claro, hay... porque hay algo importante que podemos decir acá, que en el caso de esta actividad en flagrancia significaría que están ya posibilitando su comercialización. Ujú, Y no puedes comercializar cuando tienes un puesto cerrado. claro, y entonces, ¿por qué el efectivo policial abre el puesto cerrado y hace como si fuera que la han encontrado abierto? Ah, esa es una irregularidad. Pero para eso tu planteamiento, me estimó. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Roberto Grande. Roberto, para eso tú tienes que identificar claramente cuál es el delito en flagrancia por lo cual estaría interviniendo de manera irrazonable, irregular o arbitraria la policía. O sea, tienes que identificar claramente qué tipo penal o tipos penales para poder decir que hay no flagrancia. Hay delitos de posesión, de insumos químicos, de clorhidrato de cocaína, de lo que es sustancias prohibidas, que se Ujú, habla del delito permanente, el solo ujú, hecho de poseer con fines de comercialización. Y el Tribunal Constitucional ha fijado una pauta interpretativa muy importante, que esto ujú, no significa que a todo lo largo del tiempo que se esté desarrollando estemos ante una flagrancia permanente claro, y que ya en esos casos ya se requeriría de parte de la policía, obviamente por conducto de la fiscalía, solicitar el allanamiento domiciliario, porque es claro. urgencia y peligro la demora al margen de la flagrancia. Que sí, lo que yo he Entonces visto... yo creo que es importante, Roberto, Ujú. tendrías que fijar, a ver, si tú puedes recoger muestras, ¿cuáles son tus muestras? Casos prácticos donde esto sucede. Mis muestras son... Porque si no me equivoco, este tipo de intervenciones pueden someterse a un control de legalidad. Sí, puede ser arbitrariedad, abuso de autoridad. Ya, y lo otro, Roberto, que te decía en antes, que es importante acá que tú establezcas, identifiques cuáles serían los delitos en los cuales se estaría en esa flagrancia. Sí, doctor. Porque la flagrancia no es pura visión o percepción de la policía, sino Mm, la flagrancia tiene que ver con la naturaleza de los hechos en materia de incriminación. La naturaleza de los hechos en materia de incriminación en cuanto a su tipificación en la ley penal. No sé si me dejo entender. sí, doctor. Esto sucede más que todo en lo que es marca y patentes. Por ejemplo, hay una industria informal que hace zapatillas Nike, copias igualitas de Nike. ¿Ya? Eso pasa en el centro de Lima también. En el centro de Lima venden polos Nike, venden DVDs, venden celulares, ¿no? Usted sabe, ¿no? Entonces, ellos hacen un trabajo, en teoría, de investigación, porque pienso que no es de investigación, y están los ternas. Entonces, los comerciantes se dan cuenta que son ternas y se quitan el polo y se ponen la chaqueta de policía. ¿Qué es lo que hacen los comerciantes? Cierran su puesto, lo cierran, porque no le quiten la mercadería. Hasta ahí, bueno, ya cerraron el puesto y los efectivos, ¿qué es lo que hacen? Ya cerraron el puesto, abren, abren el puesto, o sea, abren la tienda, lo abren, o inclusive lo meten pata de cabra, lo abren y entran al puesto, claro, y ven que hay CDs o polos,
bambas, ¿no? O falsificados, y lo allanan. Ahora, la norma no permite eso. La norma en allanamiento, en fragancia, el lugar tiene que estar abierto, o en todo caso, el dueño tiene que hacer pasar el puesto, pero si está cerrado, Porque él, se supone que al estar abierto es porque se puede realizar el delito. claro, pero si está cerrado, si el Pero comerciante ya por lo eso te cerró, digo, Roberto, tienes que identificar tú, mm, importante, de qué delito se trata. Y de que no puede haber flagrancia ante un puesto que está cerrado. No sé si me dejo entender la idea. sí, doctor, sí, 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 lo entendí. Y que esto amerita un mayor control de legalidad. Que Así ya es. tú has advertido acá actuaciones e intervenciones desproporcionadas, irrazonables, arbitrarias de parte de la policía en cuanto al ingreso de locales con pata de cabra, obviamente rompen todas las cerraduras, ¿no? Mm, En los cuales se estaría comercializando, que habría dentro del lugar mercadería de origen ilícito o producto de violación de falsificado. derechos de marcas de propiedad industrial. Delitos Mm. contra la propiedad, lo que son marcas y todo esto son denominaciones. Claro, y Entonces, yo entiendo que la figura de fragancia es una figura que ayuda bastante con el tema de directivo, ¿no? Pero también veo que el tema de fragancia, malos efectivos, lo utilizan como una caja de Pandora y hacen estas arbitrariedades, ¿no? precisamente lo que tú tienes que justificar es que tú has advertido que en tales situaciones, casos en particular, se están produciendo intervenciones policiales de esta naturaleza, que tal y como se desarrolla, no estarían cumpliendo rigor con los presupuestos de una verdadera flagrancia. Tienes que desarrollar la institución de la flagrancia de todas maneras. Claro, Y entonces, para ello, no, lógico, el desarrollo de flagrancia la tienes que hacer de cajón. sí, pues, Pero esa flagrancia, luego de ese desarrollo de de la institución per se, tienes que llevarla y tienes que volcarla y aterrizarla en esos delitos donde se estaría produciendo estas intervenciones, no sé si me dejo entender. sí, doctor, claro, sí, sí. Porque tú vas a decir que ahí no hay flagrancia, propiamente. ¿Y para eso qué tienes que hacer, Roberto? Mm, Analizar los tipos penales en los cuales estaría interviniendo la policía. Y que para ti conforme esa descripción de ese tipo penal o tipos penales, conforme lo que está haciendo la policía, no sería la flagrancia, porque son dos propiamente flagrancias. La flagrancia estricta y la cuasiflagrancia. mire, doctor, como yo tuve la oportunidad de participar en un operativo, Girón Puno, en esas galerías que hay en el centro de Lima, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hay personas que tienen sus puestos en el tercer piso ¿Ya? de medicamentos. Este que está contra la salud pública, de medicamentos. Hacen una suerte de botica así informal y venden medicamentos. Y en el cuarto piso tienen sus almacenes clandestinos, porque un almacén de medicamentos tiene que estar con un certificado de buenas prácticas por la DIGEMIT o por la salud, ¿no? Por la DIGIS. Entonces, ellos lo manejan así. Tercer piso, hacen la suerte de botica y venden medicamentos, por mayor y por menor. Y en el cuarto piso, tienen sus almacenes clandestinos que no tienen buena práctica de almacenamiento. Por consiguiente, son productos que atentan contra la salud pública porque están en descomposición. Y hasta ahí, yo entiendo que ellos son irregulares. O sea, sí están cometiendo un posible delito, ¿no? Entonces, vienen los efectivos de la seguridad del Estado, de Chorrillos, ¿ya? Porque es patente, marca, ¿no? Y contra la salud pública vienen, hacen la figura de fragancia, detienen a los puestos del tercer piso y suben, porque ya tienen el dato, suben al cuarto piso donde están los almacenes, entran a los almacenes y rompen las puertas de los almacenes donde están los medicamentos en mal estado de producción. Entonces, bueno, que lo detenga porque están vendiendo productos en mal estado de almacenamiento, perfecto. Pero que entre a la suerte de ver si es que hay medicamentos o no hay, pues No, tiene, esta es otra cosa, pues. esa es otra cosa. Entonces, desde ahí nace esta tesis que quiero formular, que le estoy craneando, que lo estoy pensando, ¿no? Cómo hacerlo, porque no es fácil, ¿no? Y le quiero dar la figura. Entonces, ¿ellos qué decían? Porque uno a veces desconoce, ¿no? Uno no lo conoce, no conoce siempre todo. Y entonces ellos decían, no, fragancia directiva, estamos entrando. Y entonces, no, que los puestos están abiertos, ya estaba abierto. Y habían videos, ¿no? Donde se ven que no estaba abierto, que tenían pata de cabra y abren todos los locales, ¿no? Porque tenían el dato que adentro había medicamentos. Bueno, y eso, ¿no? Y eso nació en la problemática que vi, que era un excesivo abuso del derecho por parte de los efectivos, inclusive de los fiscales que amparan eso como directores de la intervención.
pero Claro, porque en casos así donde ya se sabe que se está movilizando, transportando, guardando, camuflando mercaderías de origen ilícito, porque hay una investigación previa, ahí ya la Tribunal Constitucional ha señalado que lo que se tiene que hacer es ya una investigación de parte del Ministerio Público y claro, el Ministerio Público solicitar los allanamientos respectivos. claro, con su orden judicial, ¿no? No, no utilizar. Lógico, ya en estos casos no es un tema de flagrancia, sino ante la evidencia que se ha ido identificando a la luz de ciertas investigaciones de la policía, porque ya no es un tema que, porque la flagrancia es algo que tú tienes que ver en ese momento, ¿no? Claro, Justo ahí sucede, pero si hay una labor de inteligencia previa, no sé si me dejo entender, Roberto, sí, 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 si hay una labor de inteligencia, entonces ya caes, vamos más allá de la flagrancia. claro, Ya no estamos propiamente en flagrancia, ¿no? Ya no claro. estamos en flagrancia. Que, claro, que solicite el conducto regular, que después le dé la orden, ¿no? ¿Para qué interesa? Si ellos lo tienen todo ya identificado, tienen las pruebas, que actúe pues, ¿no? A que le dé la orden, que no puede entrar sin orden. Sí, al respecto, Roberto, hay sentencia del Tribunal Constitucional Ya, en los cuales me acuerdo fue en el caso, no sé si de un notario, Vito, hace varios años atrás, en los cuales se le intervino y se le privó de, se le detuvo ante supuesta flagrancia, y no sé si este u otro también más, en los cuales el Tribunal Constitucional ha señalado que ahí lo que tiene que hacer la policía es dar inmediatamente conocimiento al Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal y como director de la investigación, a efecto de solicitar la Fiscalía las medidas correspondientes, obviamente ya. limitativas de derecho. Ujú. Sí, pues, doctor, entonces, Pero mm, pero en este caso ya resulta, estamos más allá de la flagrancia, no sería propiamente la flagrancia, lógicamente, hay que encuadrarlo dentro de los delitos que se estaría cometiendo supuestamente por estos comerciantes para decir que no hay flagrancia, ¿no? claro, sí, doctor, eso era, pues, más bien gracias por resolver unas dudas. Entonces tendría que replantear nuevamente mi título de mi tesis, pues, ¿no? Podría ser el abuso de autoridad en los delitos de fragancia delictiva. Podría ser el abuso policial en los allanamientos en flagrancia, ¿no? Ah, ya, O el abuso o la arbitrariedad en los allanamientos por supuesta flagrancia delictiva en ciertos delitos. el abuso de Ahí autoridad, tú tienes que, el abuso de o autoridad, necesariamente que digas que es delito de abuso, el abuso ya, y la arbitrariedad los allanamientos domiciliarios por supuesta flagrancia, ¿no? Delictiva. Y obviamente tú lo vas a justificar conforme más, no sé si vas a marcar desde tal año a tal año, una data temporal dentro de un trabajo de campo que puedas tú haber realizado o desarrollado. claro, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias por escucharme. No, no, para eso estamos. No sé si alguien más quisiera formular algo, preguntar. ¿No? A ver, fíjense, acá hay más casos, los cuales uso para poder explotar, para poder capitalizar dentro de este marco de este desarrollo de instituciones que se desprenden de unas codificaciones penales o procesales, la posibilidad de aplicar la conformidad luego de la tesis de la vinculación del juez en el juzgamiento. Cuando estamos ingresando al juicio oral, y lo que hizo el legislador en el 2004 es incluir la conformidad, y dice, pues antes de iniciar el debate en el plenario, antes del desarrollo de la actuación probatoria conforme el orden que se regula en el artículo 375 del Código Procesal Penal, previamente le pregunta la judicatura, el juez de debate al imputado a través de su defensa si da conformidad sobre su culpabilidad. Esto es, si acepta culpabilidad, si se allana a los cargos formulados por el Ministerio Público. Puede ser en ese caso, obviamente, que diga que no, y era un delito de robo o robo agravado. Y luego en los debates orales pasamos a la otra institución, que es la desvinculación jurídico-procesal. A veces me utilizo tanto lo que es la desvinculación jurídico-procesal por la que es la desvinculación jurídico-material, ¿no? Es una tesis de desvinculación, evidentemente. Y ahí el juez o los jueces advierten
que los hechos materia de incriminación y materia de debate probatorio no son delitos de robo, sino es hurto. Es hurto y ya no es robo. El hurto obviamente es un delito menor. La Corte Suprema ha fijado un criterio donde en uniformidad de respuestas de que solamente podría aplicarse una desvinculación por un delito menos grave. Y yo diría, ¿por qué no puede aplicarse un delito más grave? Pero bueno, eso nos llevaría a otro desarrollo investigativo. Lo interesante acá es que una vez planteada la tesis de la desvinculación y entendiendo que la Fiscalía no puede oponerse a ella, no lo dice el Código Procesal Penal, pero se entiende, que no puede oponerse, porque si hubiera oposición tendría que desarrollarse cómo es que tendría que esto que resolverse. Entonces, por un lado, la conformidad del 3772 y por otro lado, el 374 que regula la desvinculación. ¿Cuál es antes que el otro? Primero es la conformidad. Entonces, no dio la conformidad esta persona, no se admitió su culpabilidad por el delito de robo, simple o agravado, y luego en el desarrollo de la actuación probatoria, los jueces dicen, no, acá no hay robo, sino es hurto. Entonces la penalidad es mucho menor y puede que ya, dicho así, estando así las cosas, pues como que el imputado pueda ya tomar la decisión de aceptar culpabilidad. Porque vuelvo a reiterar, los tiempos procesales no dan esa posibilidad. Sin embargo, acá podemos entrar a dos opciones dentro del campo normativo y jurídico, mejor dicho. Uno, a través de una interpretación dentro de un grado de flexibilidad, de que si entendemos que se va a reiniciar, va a haber una suerte de un recomenzar de la actividad probatoria, porque una cosa era probar el robo y otra cosa es probar el hurto, porque hay que replantear los mecanismos de estrategia de defensa y contradicción, ver si esa posibilidad, esa flexibilización, como es la terminación anticipada del proceso que puede aplicarse en etapa intermedia, podría ser un desarrollo de tesis también, aunque ya se ha dicho mucho al respecto. Ese es el problema, ya ha sido demasiado abordado. Cuando un tema ha sido muy tocado, muy abordado, entonces ahí ya como que no resulta muy, una decisión muy acertada sumergirse al abordaje del desarrollo de un tema de conforme a lo que bajo estas pautas, ¿no? Entonces, dentro de la flexibilidad, podría decir la institución que una vez que hay la tesis de la desvinculación más favorable al imputado, que a pesar de que el 372 dice antes del desarrollo de la actuación probatoria, pueda extenderse esa posibilidad de aplicar la conformidad con el nuevo delito materia de incriminación. Ya no es un robo, sino en este caso es un hurto. Y que pueda aplicarse luego de la desvinculación la conformidad del imputado, porque lógico, ya estamos hablando de que la pena es mucho menor de un robo agravado a un hurto agravado o un robo agravado, robo simple a un hurto simple. Entonces, una primera posibilidad de aplicar la conformidad en esta etapa luego de la desvinculación. Lo otro podría resultar siendo, tal vez la otra postura, que requiera de una reforma normativa en tal sentido. Si lo que se quiere es la heterocomposición del conflicto, lo que se quiere es resolverlo de manera más pronta y con mayor grado de dosis de eficacia y eficiencia. Y si ya estamos ante una desvinculación jurídico-penal, donde ya no es un delito, sino ahora es otro, que en un principio esta persona no dio su conformidad y creo que tomó una buena decisión bajo el patrocinio de su defensa, ¿por qué no entró esa reforma del 372 que también luego de la tesis de la desvinculación puede hacerse uso de la conformidad? Esto es ya el juez o los jueces, ni personal o colegiado, ya están bajo el desarrollo del planteamiento de la postura de que no es delito de hurto, de robo, sino de hurto, que se puede extender entonces la aplicación del 372 del Código Procesal, no, la aplicación de la institución de la conformidad una vez producida la desvinculación jurídico-penal. La conformidad está en el 372 y en el 374 está la desvinculación. La finalidad político-criminal de la conformidad de toda terminación es viabilizar una solución temprana del conflicto y qué mejor cuando el imputado acepta su culpabilidad y con esto genera grandes ventajas al sistema de justicia penal, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, y también para el resto de sujetos procesales. Si esto es así, entonces
¿por qué no podríamos, y que resulta ser totalmente valedero o legítimo, que se aplique la institución de la conformidad una vez producida la desvinculación? Porque conforme las reglas del Código Procesal Penal, lo primero que se suscita es la conformidad y luego la desvinculación. Entonces, si la desvinculación es a posteriori y es un delito que favorece al imputado, darle la posibilidad de poder conformarse con ese delito, yo creo que resultaría totalmente ventajoso para una economía procesal, para una eficacia y eficiencia del sistema de justicia. Poder aplicar la conformidad luego de la tesis de la desvinculación. Porque ahora el abogado dice, ucha, ¿y cuándo sabe que las evidencias están totalmente en contra de su patrocinado, no? Ya no tenemos el robo, si no tenemos hurto, la pena es mucho menor. Entonces, vayamos a la conformidad. La conformidad que antes se señalaba con la 28722, ley de conclusión anticipada del juzgamiento de los debates orales o, dígase, del juicio oral o del juicio oral. ¿Algo que quieras decir sobre este punto? ¿Alguna pregunta? No, claro, profesor. Perfecto. Es interesantísimo lo que acabo de plantear. Recién, más o menos, que lo escuché en un debate, en una exposición que tuvimos presencial hace pocos días. Luego entramos a lo que es la calidad del sujeto activo en el delito de feminicidio. Y ahí me parece importante generar la siguiente distinción entre delitos comunes y delitos especiales. ¿Cuáles son los delitos comunes? ¿Cuáles son los delitos comunes? Los que pueden ser cometidos por cualquiera. Por cualquier persona. ¿En calidad de qué? Cuando dice que mata que mata a otro, ¿a quién se refiere? ¿Al autor o al partícipe o a ambas personas? Al autor. Doctor. Perfecto. El autor es el protagonista principal del hecho delictivo, ¿verdad? Él es el autor, el protagonista principal. Usted puede ser tanto el asesinato, el homicidio, o homicidio simple, el delito de homicidio culposo, el homicidio agravado por la calidad de la víctima, el sicariato, etcétera, puede ser cometido por cualquiera. Sin embargo, hay otros delitos que son especiales. Los delitos especiales, solamente pueden ser cometidos por una persona que cumple con una cualidad específica. Y ahí nos vamos al 107 y al 110. Vamos primero al 107, que dice que se mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge es cónyuge, concubino es concubino. ¿Qué significa? Que para ser autor a efectos penales, conforme a estos delitos de parricidio e infanticidio, se requiere tener esta condición especial y específica del autor con su víctima. Si no la tiene, no va a poder ser considerado autor. Vayamos a ver si se puede ser considerado partícipe. Entonces, en el delito especial se requiere una condición específica a efectos de ser autor a efectos penales, como es el parricidio, que tiene que ser cónyuge, excónyuge, concubino, exconcubino, el padre o el hijo de la víctima o del sujeto pasivo del delito. En el caso del delito infanticidio, solamente puede ser cometido por la madre durante el parto bajo la influencia del estado porperal. Vamos a ver, interesantísimo, que sería el vientre de alquiler, ¿no? Que llevó, incubó en su seno, en sus estructuras orgánicas, el fruto de la concepción, obviamente atraviesa inseminación in vitro u otras,
si esto estaría cubierto por el feminicidio, cuál de las dos madres, la biológica o la que llevó consigo, la que dio su óvulo fecundado, o lo que llevó en la barriga al nuevo ser que va a nacer en el mundo. Entonces son estos delitos especiales impropios para que exista un parricidio o un infanticidio. Previamente tiene que verificarse la configuración del delito de homicidio simple, artículo 106 de la parte especial del Código Penal. Dicho esto, ahora, con respecto al delito de feminicidio. El feminicidio dice el que mata a una mujer por su sola condición de tal, siempre cuando se den los siguientes contextos: primero, violencia familiar, discriminación, coacción, abuso de poder. Son como, creo que cuatro contextos, y al respecto de la Corte Suprema ha hecho un desarrollo normativamente, o mejor dicho, doctrinariamente, se ha hecho bastante desarrollo al respecto. Entonces la pregunta es si el sujeto activo del delito de feminicidio solamente puede serlo un hombre, conforme a la interpretación que ha hecho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2016 sobre el delito de feminicidio. Pero hoy ingresamos a un problema. Claro, que puede ser un problema de orden legal y criminológico. ¿A qué me refiero? El artículo 108b del Código Penal no dice el hombre que mata a una mujer por su sola condición de tal. Dice el que mata a una mujer por su sola condición de tal. A ver, los tratados y convenios internacionales, la Convención de Belén do Pará, lo que es Convenio de Naciones Unidas contra toda erradicación de forma de discriminación contra la mujer y integrantes del grupo familiar, se ha observado, sobre todo lo primero, que la violencia de género es esta violencia que ha ejercido el hombre sobre las mujeres, bajo ciertos, ¿cómo puedo decir?, proclamas filosóficas, programáticas. Se ha definido que esta violencia de género, por lo general, es cometido por hombres, teniendo siempre como sujetos pasivos a mujeres. Sin embargo, lo primero, tenemos un orden legal, que el orden legal significa que el delito de feminicidio no es un delito especial, sino es un delito común, que así lo definió el legislador. Y lo otro está que en una descripción criminológica que se va más allá de las relaciones heterosexuales, sino ya podemos anclar relaciones de mujer a mujer, lésbicas en todo caso, donde una mujer hace de hombre y otra de mujer, y así la somete, la degrada, la subordina y así la mata. Porque una mujer no podría ser de sujeto pasivo activo del delito de feminicidio? Inclusive la propia madre, que tiene su hija de 20 años con un video con ella, y su hija se está prostituyendo. Para la señora, hacerlo significa degradar a una mujer y así la mata a su hija por prostituirse. No porque no cumple con sus labores domésticas o no aporta nada a la casa, sino lo hace porque se está prostituyendo. Fíjese la madre que en estas posiciones totalmente arcaicas, de que la chica ya tiene 17 años, ha tenido un acto sexual, y por haber tenido acto sexual, ella dice que para ella las mujeres tienen que guardarse, tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio, y así ejecuta su muerte. ¿Habría o no estos estereotipos? Los estereotipos solamente pueden ser generados de hombres a hombres, o mujeres, disculpe, o también puede ser de mujeres a mujeres y de hombres a hombres. Ese es el problema que tenemos que asumir. La Corte Suprema se resiste a la posibilidad de que una mujer pueda cometer este delito. Pero las estructuras criminológicas nos indican cuestiones que también puede haber relaciones de sumisión, de yugo y de poder de mujer a mujer. En ese caso, entonces, ¿por qué no habría delito de feminicidio? Y lo otro es que la descripción criminológica que suscita en el país, y me lo han dicho los colegas, uno pregunta bastante en las exposiciones, y ya hay bastante experiencia de las fiscalías y de los policías que vienen denuncias de maltratos físicos, psicológicos, sobre todo de una mujer hacia otra mujer. Entonces, aceptar que una mujer pueda ser sujeto activo del delito de feminicidio no vulnera el principio de legalidad, y a su vez adquiere refrendo criminológico con la realidad de nuestro país. Porque vuelvo a reiterar, el artículo 108b de la parte especial del Código Penal no dice el hombre que mata a una mujer por su sola condición de tal, sino dice el que mata a una mujer por su sola condición de tal. Este es algo distinto al tenor literal que nos describen cada uno de ellos.
Entonces, el delito especial ha sido creado como tal por la Corte Suprema. La interpretación es fijar la ratio de la norma, fijar los alcances normativos del tipo penal en particular. Pero la interpretación en derecho penal tiene un límite. ¿Cuál es el límite en la interpretación en derecho penal? Es el principio de legalidad. El principio de legalidad, ¿qué significa? Que el operador jurídico, en este caso jueces o fiscales, no pueden convertirse en legislador. De hacerlo, se estaría vulnerando el sistema político criminal que se origina en el Estado democrático de derecho. En el Estado democrático de derecho. No sé si sobre eso quisieran alguien preguntar, porque lógicamente sobre el delito de feminicidio lleva consigo muchos percepciones y entendimientos y posturas sobre ello, ante ese protagonismo que está asumiendo en la realidad, cuando de hecho que hay violencia de género, que nadie lo duda que no lo haya. Pero nosotros vamos un poquito más allá de ir tal vez en contra de una interpretación de la Corte Suprema que no se ajusta a los cánones del principio de legalidad. Es decir, que solamente un hombre puede ser sujeto activo del delito. El sujeto activo me refiero al autor, ¿no? Inclusive, sí puede haber coautoría en el delito de feminicidio, sobre eso no se ha desarrollado casi nada en el Perú. Es interesantísimo, creo que es un tema de actualidad y de presencia criminológica y sociológica en el país, de las noticias criminales en las cuales nos enteramos de manera permanente en el país. ¿Alguien quisiera preguntar sobre este tema de feminicidio? Profesor, muy interesante lo último que habló también de coautoría, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede si hay si hay un hombre, ¿no? Un varón que tiene su pareja sentimental, una mujer, tiene su familia, y a la vez tiene otra pareja sentimental, un hombre, ¿no? Y estas personas, como le gusta a los dos sexos, tienen una relación paralela con otro hombre, con otro varón, esta cabeza del hogar, y llega al extremo de que los dos se confabulen para asesinar a la mujer, ¿no? Entonces ahí habría una coautoría del feminicidio, digamos, ¿no? O de la muerte de la mujer, ¿no? Claro, habría que ver que la otra persona, la pareja homosexual del esposo, Ajá. esté coparticipando en este evento criminal, llevado también bajo estas relaciones de yugo, sumisión, de poder, ¿no? O sea, también tendrías que acreditar el móvil en el caso de la pareja homosexual del esposo, que Mm, también le dio muerte por su sola condición de tal. claro, pues si no fuese así, en todo caso no No habría significaría que el homosexual pareja, o sea, la pareja homosexual del esposo queda impune, claro. sino que ahí, y ese es el problema que se suscita. Porque Roberto, ¿no? Porque No tú entiendo. nos has llevado a otro plano, porque nosotros estamos hablando del autor que pueda ser una mujer. En los delitos de parricidio y de infanticidio, si es que otra persona que no tiene esas relaciones de parentesco, esto es, el primo que conjuntamente con su primo mata al padre, a su padre, el otro es su sobrino, y mata a su padre, el sobrino de la víctima no puede responder por el delito de parricidio. Pero su conducta no va a quedar impune, sino será autor del delito de asesinato. Y ahí se quiebra, ¿cómo se llama este principio, Roberto? La unidad. Unidad, se me fue el profesor, disculpe. Ahí está. Todos los que intervienen
No se olvide la reforma que sufrió el artículo 25 de la parte general del Código Penal luego de la sanción del decreto legislativo 1351. ¿Puede haber coautoría en feminicidio? Sí puede haber. Pero esto significa que a un nivel de ejecución o no ejecución, pero que ambos coautores actúen motivados bajo este móvil por su sola condición de tal con respecto al sujeto pasivo que es la mujer. La relación de yugo o sumisión de poder, ¿no? O como un acto discriminatorio, ¿no? Pero En eso, caso, pero eso ya es algo que escapa de, para mí particularmente, de la realidad, ¿no? O sea, para que haya una coautoría por el delito de feminicidio, tiene que haber 5 hombres que detesten a las mujeres. O sea, cinco personas que se asocian para ir y matar ¿y por qué tendrían que ser cinco? o dos, ¿no? O dos o tres, ¿no? Son Porque, dos o más, para que haga coautoría es dos o más, basta. claro, o dos más, ¿no? Tienen que tener esa mente perversa de buscar a mujeres y matarlas por la condición de tal, como algo descabellado, ¿no? Eso que esta norma es recontra desigual, a mi parecer. Claro, y conforme lo que Roberto acaba de plantear, también acá se podría desarrollar como tesis, proyecto de tesis primero, si es que el feminicidio es un delito de odio odio o discriminación. Lo digo pues porque uno diría, pues, el que odia a las mujeres, entonces así como mató a su esposa, también puede hacer a su hija, a su madre, puede hacer feminicidio. Porque, ojo, el feminicidio, conforme la estructura del 108B, no se circunscribe o se ciñe estrictamente a relaciones efectivas sentimentales. ¿Ah? Y la Corte Suprema ha dicho que el sujeto pasivo puede ser cualquier mujer en su ciclo de vida. El padre que mata a su hija bajo estos estereotipos, la mata porque está trabajando fuera de casa, porque está realizando labores que supuestamente no puede ser una mujer, bajo estos estereotipos, entonces el padre podría cometer feminicidio. Y esto de establecer correctamente la violencia de género, o mejor dicho, lo que tenemos que entenderse por su sola condición de tal, también lo vamos a extender su posibilidad en los delitos de lesiones, sobre todo el 122B, ¿no? Entonces, son dos temas. Roberto nos llevó a la coautoría en el delito de violación, diré, de feminicidio. ¿Ah? Nos llevó a la coautoría del delito de feminicidio. Y la otro punto o aspecto a desarrollar era, evidentemente, la calidad del sujeto activo en el delito de feminicidio. A mi parecer, y lo digo con toda seriedad y rotundidad, también una mujer puede cometer delito de feminicidio. Por lo tanto, delito de lesiones de violación, violencia de género. ¿Algo sobre estos dos puntos? Lo que es la coautoría en el delito de feminicidio, su posibilidad y lo que implica la calidad del sujeto activo. ¿Algún planteamiento? No. Y esto es cuando dije que se quiere la unidad en el título de imputación, también uno se diría. Resulta siendo necesario la pervivencia normativa de los delitos de parricidio y de infanticidio. Porque la pervivencia en el Código Penal de estos dos delitos, al momento de identificar a dos o más personas que intervienen en la etapa ejecutiva del delito, quiebra la unidad en el título de imputación de quien es el extraño, del amigo que mata conjuntamente al padre de su pata, entre los dos lo mata.
donde uno solamente puede responder como autor de parricidio y el otro sería un autor del delito de asesinato. En este caso, se quiebra ¿cuál principio? La unidad En el indivisible. título de la imputación. ¿No? El Código Penal Español en 1995 destipificó los delitos de parricidio y de infanticidio. Bueno, vayamos a ver hasta qué punto son penalizaciones que responden más a criterios morales o éticos que jurídicos. El asunto es que cuando dos o más personas intervienen en la etapa ejecutiva o no ejecutiva, pero tienen el codominio del hecho, pero uno de ellos no tiene esta relación de parentesco con la víctima, con el sujeto pasivo, pues esta persona no va a poder responder penalmente como coautor de este delito. Si no, tendrá que ser autor del delito de homicidio o de asesinato. Y con eso se quiebra el principio de unidad en el título de la imputación. Todos deben de responder por el mismo delito. Todos deben responder por el mismo delito. Entonces creo que a fin de viabilizar el principio de unidad en el título de imputación, de lo que significa el principio de imputaciones recíprocas, el hecho como una unidad, pues la despenalización del parricidio y el infanticidio resulta siendo una propuesta interesante, que en todo caso manejamos la relación de parentesco entre víctima y victimaria como más o como menos, como agravante o atenuante, incluyéndolo en qué artículo, en el 46, no, el 45A, pues, ¿no? En el 45A de la parte general del Código Penal, individualización de la pena, ¿no? No, disculpe, el 46 constituye agravante y atenuante, pones tú ahí la relación de parentesco que puede existir entre víctima y victimario, puede operar tanto como agravante como atenuante. Y con eso cautelas el principio de unidad de título en la imputación. Porque la gran cantidad de homicidios o de muertes dolosas a personas en el Perú, al margen del feminicidio, son asesinatos. Porque hay ferocidad por lucro, por placer, aunque ya el lucro y por codicia ha sido, el lucro propiamente ha sido ya desdibujado por el delito de sicariato, que lo absorbe por completo, para facilitar ocultar otro delito. Entonces, la mayoría de homicidios son asesinatos. Si esto es así, entonces, vuelvo a reiterar, deberían despenalizarse estos dos delitos y en todo caso incluir la relación de parentesco entre víctima y victimario en el artículo 46. Y así los vamos a poner como coautores. El amante, el esposo con su amante que matan al esposo, la esposa con el amante, entonces los dos serían coautores de delito de parricidio, de asesinato, disculpen. Y en todo caso, si para Util es un tema que es necesario que la relación de parentesco, en cuanto a su aprovechamiento, diría yo, sean objeto de valoración para una mayor penalidad, pues esto lo colocas de esa manera. Entonces yo creo que ahí preservas la unidad en el título de imputación y no promueves o fomentas que exista ese quiebre, que a uno lo lleves al delito de parricidio y el otro el asesinato. Porque todos deben de responder por el mismo delito, autores y partícipes. En el delito de feminicidio, ¿cuáles serían los medios probatorios en el base del odio? Pues hay que verlo, si hay atestados o hay denuncias previas, algún tipo de testigos en los cuales pueda... Para mí, para serles sincero, yo creo que el tema del feminicidio más se inclina a un delito de discriminación que a un delito de odio. De verdad, yo lo veo de esa manera. Entonces, fíjense que esta temática, me gustaría capitalizar varios puntos, lo que habíamos hablado sobre el delito de feminicidio. ¿Alguien quisiera formular algo sobre este punto en particular? Y acá decimos la discriminación del aborto ético sentimental en la violación dentro del matrimonio. El aborto significa la eliminación del fruto de la concepción, luego de una teslacinación, la implementación del óvulo fecundado en la pared uterina de la mujer. Y ahí hay una vía en grado de desarrollo o en grado de formación. Entonces, se produce el aborto
cuando conforme las estipulaciones del artículo 114 de la parte especial del Código Penal, se suscitan algunas de estas conductas. Pero ¿qué es lo que sucede, pues? Y ahí llegaríamos al otro tema, ¿no? A lo que es la despenalización del aborto ético sentimental. Que se produce una violación sexual, un acto contra un apéndice tan importante de la libertad, que es la sexual, inteligibilidad a menores de 14, y esta persona que es ultrajada sexualmente, obviamente en este caso debe ser necesariamente una mujer, como sujeto pasivo, queda en estado de gestación. Y ahí vienen los temas y también vamos al otro punto. Si es que se debería despenalizar el aborto ético sentimental, sobre todo cuando son niñas menores de 14 años, y el embarazo llevarlo por adelante significará de todas maneras un trauma muy fuerte, secuelas emocionales desadaptativas muy difíciles de borrar en el tiempo. Por lo tanto, el tema de la despenalización del aborto ético sentimental, no solo en el Perú y en el mundo, lleva y enfrasca mucho debate, mucha discusión y polémica, ante una situación que tenemos que entender, que a una niña prácticamente o adolescente se le está obligando a llevar adelante un embarazo en contra de su voluntad y que ya va a provocar bastantes perjuicios a su ser, a su psique. Entonces esto también nos lleva, si es que el aborto ético sentimental debe ser despenalizado. Hemos hecho una propuesta en tal sentido, algunos dirían, pero barajemos la alternativa de la adopción. Qué fácil es dar y decir eso, porque tú no vas a llevar consigo este embarazo. Solamente la niña, la adolescente, que es fruto de un ultraje sexual, un acto aberrante, sobre todo imagínense cuando es cometido por su propio padre, ¿no? Entonces, es un punto donde ya existe este derecho fundamental a las víctimas de violaciones sexuales a que puedan formar su desarrollo de la personalidad y por lo tanto no se les obliga a llevar un embarazo no deseado, sobre todo ha sido producto del acto sexual de un sujeto que tiene una relación de parentesco con la víctima, que puede ser el padre biológico, adoptivo, etcétera. Y lo otro llevado al artículo 119 de la parte especial del Código Penal. Sí, sí, creo que es el 119. No, el 120. Dice, mira la discriminación que existe acá. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida, ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados e investigados, cuando menos policialmente. Fíjense. O sea, en este caso estamos con una pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. En Perú hay una cifra negra de la criminalidad muy fuerte con respecto a los abortos. O sea, se producen muchos abortos de manera permanente y diaria en el país que no son objetos de persecución penal por diversas circunstancias ante una industria clandestina de aborto de mujeres embarazadas. Entonces, la pregunta es, y entendiendo a su vez que puede haber violación dentro del matrimonio, puede haber o no violación dentro del matrimonio, dentro del concubinato, y significando que también una mujer también podría violar a un hombre. Yo sé que esto es un poco difícil de aceptarlo, pero puede darse. Entonces, ¿puede haber violación dentro del matrimonio? Sí, ¿Ah? Ya, entonces, pues si hay puede haber violación dentro del matrimonio o dentro del concubinato, ¿por qué no se acepta? O mejor dicho, ¿por qué se excluyó al aborto terapéutico atenuado de que tenga que decirse que sea fuera del matrimonio? Así como la inseminación artificial no es. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea o no? un ejemplo, profesor, con ejemplo del cantamos mejor. El ejemplo clarísimo es una mujer, tiene problemas con el marido, él quiere tener sexo con ella, ella no acepta y así él la somete a través de violencia o amenaza. Luego de este acto de violación sexual, porque se acepta la violación sexual dentro del matrimonio, relaciones convivenciales, producto de ella, la señora queda embarazada. Conforme a la legislación actual,
la mujer que se autoaborta consciente, producto de una violación dentro del matrimonio, tendría que ser punida o sancionada conforme el autoaborto a una pena no mayor de 2 o con prestación de servicios comunitarios. Sin embargo, otra mujer que es violada fuera del matrimonio o fuera del concubinato, el sirvinacuy, como lo quieran llamar, recibe una pena de libertad no mayor de 3 meses. Esto es discriminar. Estamos discriminando. ¿Ah? ¿Por qué estaríamos discriminando? Bajo una percepción totalmente fuera de lugar de la posición que se ubica la mujer en las diversas instituciones del Estado. ¿Mm? No sé si entiende la idea, o sea, es totalmente discriminatorio de que a la mujer, la esposa o concubina que ha sido ultrajada sexualmente por su esposo o su concubino, se le trate por la muerte en las instituciones como un autoaborto o un aborto consentido y no como un aborto atenuado. Cuando entendemos claramente que puede haber violación dentro del matrimonio y dentro de la convivencia. Ahora sí, entonces de estas dos circunstancias que hagamos desarrollar, estamos desprendiendo la posibilidad de identificar a dos situaciones, ¿no? Una de ellas, como estábamos señalando, era despenalizar el aborto ético sentimental en casos de menores de 14 violadas, que son unas secuelas muy negativas, que inclusive dicen algunos de que puede llevar a la muerte a la víctima, a la muerte, a la muerte. Y lo otro que estábamos comentando era que obviamente esta situación de la violación dentro del matrimonio o dentro de relaciones convivenciales y sale embarazada, también debería significar una reforma de ley diferente al artículo 120. Y que no se diga ya más, cosa cerrada, que para que pueda existir el aborto atenuado, la violación tiene que ser fuera del matrimonio. Si aceptamos que puede haber violación dentro del matrimonio, relaciones convivenciales, a tales efectos, entonces, también debería de extenderse la atenuación del aborto ético sentimental a las esposas o concubinas. No hay, ahí se está violando los principios de igualdad y razonabilidad. Y Sí, lo bueno, otro, obviamente, que ustedes tengan su postura sobre el tema del aborto ético sentimental. Niñas menores de 14, y se producen varios momentos en el país que son ultrajadas sexualmente y salen embarazadas. Ustedes saben el trauma que puede llevar consigo estas niñas y a su vez inclusive llevar adelante, puede hasta poner en riesgo su vida y ya convertirse llegado el caso, a un aborto terapéutico. profesor, en el tema del aborto dentro del matrimonio o del concubinato, es, mm, son más años, ¿no? Si es fuera de un matrimonio, es 2 meses, como usted lo dijo, ¿cierto? Sí, si es fuera el matrimonio, el aborto, la violación sexual es no mayor de 3 meses. Claro, entonces es recontra desigual y lo que yo pienso, ¿no? Lo que pienso es que la norma dice lo siguiente, ¿no? Es lo que yo pienso. Si la violación ha sido dentro del matrimonio, pero es un hijo dentro del matrimonio y la señora o la madre lo aborta, la pena va a ser mayor porque está dentro del matrimonio, ¿no? Y si la violación ha sido fuera del matrimonio, ¿no? Es menos, porque no protege, digamos, la sociedad conyugal, ¿no? O sea, la norma pienso yo, protegiendo erradamente, ¿no? La sociedad conyugal pensando que el niño que ha sido producto o la violación que se ha dado dentro del matrimonio viene de una sociedad conyugal y por consiguiente se tiene que respetar. Y si no se respeta, la pena va a ser mayor. Eso es lo que yo pienso, analizo tal vez, erradamente, no sé, pero le quiero dar una forma de por qué se le da la pena a una señora que ha sido violada dentro del matrimonio mayor que a una señora
una fémina que ha sido violada fuera de una sociedad conyugal o matrimonio, ¿no? Claro, no es lógico, no es coherente, ¿no? Ujú. Viola los principios de igualdad y razonabilidad y es una norma penal totalmente discriminatoria, totalmente. Entonces, de esos dos lados se puede capitalizar la despenalización del aborto y sentimental. Ver algunos, creo que en España, creo que en Argentina, Ecuador ya se despenalizó. Y lo otro es la reforma, en todo caso, si se queda aún vigente la penalización del aborto ético sentimental, que no se diga pues que la violación tiene que ser fuera del matrimonio, ¿no? Con eso se estaría a entender que no hay violaciones dentro del matrimonio. Y todo doctrina hoy en día, no hay ninguna o jurisprudencia que te pueda decir que no puede haber violación dentro del matrimonio o dentro de relaciones convivenciales. Dicho esto, Fabián, ¿me escuchas? Llegamos a la final de esta exposición. Espero hoy, si no me equivoco, ya 19 de noviembre del 2023. Espero lo que se ha dicho acá sea de utilidad para ustedes. Los dejo para algún tipo de consultas que quieran proponerme, por favor. Fabián. Bueno, no habiendo más preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy, asimismo por las recomendaciones brindadas. Esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que venimos organizando. Saludos cordiales, doctor. Con mucho gusto, Institución de Formación Jurídica Magíster, en la persona del doctor Fabián. Un fuerte abrazo de la ciudad de Lima. Y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Si no es así, ya estamos casi más mediados de noviembre. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un fuerte abrazo de acá. Profesor, muchas gracias. Bendiciones, cuídense. Igual a ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho.